Continuamos con el caso 2. En esta ocasión vamos a considerar las antiderivadas de seno a la n de u o coseno a la n de u, pero con n par. En este caso nos vamos a apoyar en un par de identidades trigonométricas conocidas, las cuales dicen lo siguiente: seno cuadrado de x es equivalente a 1 menos coseno de 2x sobre 2, y coseno cuadrado de x es equivalente a 1 más coseno de 2x sobre 2. En este sentido, la descomposición va a ser simple, ya que si n es par, fíjense que la podemos descomponer en términos de un par de potencias pares, valga la redundancia. Por ejemplo, si n es 8, la podemos descomponer como seno cuadrado elevado a la 8 medios, que es 4. ¿Ok? La idea es que el producto de estos dos exponentes debe compensar a n. Entonces, este seno cuadrado lo vamos a sustituir por la identidad equivalente. De acuerdo al caso, si en cambio tenemos coseno a la n de u, hacemos una descomposición y coseno cuadrado lo sustituimos por su expresión equivalente. Dicho esto, vamos a poder desarrollar sin tropiezos cada una de los ejercicios. Comencemos con algo simple: antiderivada del seno cuadrado de x. Fíjense que el exponente es par, entonces no se hace ninguna descomposición, sino que se aplica directamente la identidad correspondiente. Ahora, en este caso podemos separar en dos antiderivadas, ¿ok? O en dos fracciones inicialmente, lo cual nos va a llevar a separar en dos antiderivadas. Está claro que la primera fracción es un medio, entonces sería la antiderivada de un medio diferencial de x. Sacando un medio sería un medio antiderivada del diferencial de x. En la otra tendríamos la antiderivada del coseno de 2x sobre 2 diferencial de x. Sacamos también el 1 medio y tendríamos la antiderivada del coseno de 2x. Esta primera es directa, pero en esta segunda estamos teniendo un argumento 2x, es decir, una función de x, lo cual nos indica que debemos hacer una sustitución. Si u es igual a 2x, esto implica que el diferencial de u es 2 veces el diferencial de x. Fíjense que no tenemos un 2 multiplicando aquí afuera, por lo tanto este 2 estorba y él pasa a dividir hacia el diferencial de u. Dicho esto, ya podemos hacer nuestra sustitución. La primera antiderivada no se ve afectada por la sustitución, sino la segunda. O sea, sería menos 1 medio antiderivada del coseno de u. Recuerden que u es 2x y el diferencial de x se sustituye por 1 medio del diferencial de u. De esta manera extraemos 1 medio, el cual se va a multiplicar con este otro 1 medio, por eso aparece un cuarto, y vamos a tener la antiderivada del coseno de u. Entonces, ¿qué función al derivarla me da coseno de u? Seno de u. Por tal motivo, por este lado, o en este primer término, la antiderivada del diferencial de x, sabemos por propiedades que es x, y la antiderivada del coseno de u será el seno de u, más una constante de integración que involucra a ambos resultados. Finalmente lo que hacemos es regresarnos en el cambio de variable. Entonces fíjense cómo metodológicamente no estamos aportando nada nuevo, salvo el comentario de que cuando es seno cuadrado la sustituimos por esta identidad. Ahora, si aumentamos el exponente, ahora por ejemplo coseno a la 4, tendríamos que hay que hacer la descomposición como coseno al cuadrado, e internamente coseno cuadrado se sustituye por la identidad respectiva. Ahora fíjense que podemos desarrollar cuadrado arriba y cuadrado abajo, ¿ok? De manera que si el denominador va al cuadrado, quiere decir que va a generar una constante y un cuarto, la cual vamos a extraer acá. Pero acá tenemos un cuadrado perfecto. Si lo desarrollo, sería el cuadrado del primero, 1, más 2 veces el primero por el segundo, sería 2 veces coseno de 2x, más el cuadrado del segundo, sería coseno cuadrado de 2x. Fíjense en este caso que podemos hacer u 2x, porque hay un par de expresiones que tienen argumento 2x. El diferencial de u es 2 diferencial de x, y esto es un medio diferencial de u igual a diferencial de x. De manera que parcialmente vamos a hacer cambio de variable para ella. Claro, acá lo estamos haciendo completamente porque no separamos la expresión. Como esto lo estamos viendo como una sola expresión, estamos haciendo el cambio completo para la antiderivada. Si lo hubiésemos separado en 3 antiderivadas, la primera no involucraría al u, pero en este caso sí la está involucrando.
el 1/2 va a afectar a toda esta expresión, por lo tanto multiplica el 1/4 para convertirse en 1/8. Dicho esto, ahora sí podemos separar en 3 antiderivadas, y para no tener lo engorroso del 1/8 lo vamos a dejar con este corchete fuera. Ahora noten que esta es directa, pero esta también es una potencia par. Aquí tenemos que volver a hacer el ejercicio tal cual como hicimos el ejemplo 6, el ejemplo anterior. Pero yo voy a colocar el resultado automáticamente, el cual ustedes deben desarrollar en el ejercicio propuesto 5 de la guía didáctica. ¿Ok? Quiere decir que el coseno cuadrado de u será 1/2 de u menos 1/4 del seno de 2u. Dicho esto, lo que vamos a hacer es regresarnos en el cambio de variable, ¿verdad? Claro, acá podemos, al regresarnos en el cambio de variable, primero podemos agrupar estas expresiones. U más 1/2 de u serían 3/2 de u. Y ya que las tenemos llevadas, simplificadas a la mínima expresión, podemos sustituir u por 2x. Fíjense que acá está u a secas, quiere decir que 2x, y aquí tenemos 2 veces u, o sea que sería 2 veces 2x. Por lo tanto, haciendo la distribución del 1/8 y multiplicando el argumento, llegamos al resultado final. Ahora vamos al caso 3. El caso 3 involucra productos de seno y coseno. Va a ser seno a la n de u por coseno a la m de u, pero se coloca la condición de que al menos un exponente es impar. Es decir, puede ser que el primero sea impar y el segundo par. Puede ser que el primero sea par y el segundo impar. O puede ser que ambos sean impares. Al menos uno impar. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? En este caso se va a desarrollar de manera idéntica al caso 1. ¿Ok? Pero vamos a trabajar con el caso que sea impar. Es decir, vamos automáticamente a explicarlo con un ejemplo. En este caso estamos teniendo seno cuadrado por coseno a la 3. Entonces yo voy a fijar mi atención en el exponente impar. Y voy a repetir el mismo procedimiento que en el caso 1, con la salvedad de que voy a tener acá acompañando al seno cuadrado en todo momento. ¿Qué decía el caso 1? Que debíamos sacar un factor lineal. Entonces, al coseno a la 3 lo descomponemos como coseno cuadrado por coseno. Y al que quedó, que va a quedar par, cuidado, al que estás descomponiendo, al que le estás quitando un factor lineal, a él le debes aplicar la identidad fundamental. ¿Ok? Por lo tanto, coseno cuadrado se sustituye por 1 menos seno cuadrado. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a distribuir este por este, este por este, este por este y este por este. En este caso, para que no nos enredemos, primero hice seno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Sería seno cuadrado por 1, seno cuadrado. Menos seno cuadrado por seno cuadrado, seno a la 4. Entonces fíjate que aquí tenemos por coseno de x diferencial de x. Acá ustedes tienen versatilidad para actuar. Ustedes pueden hacer u seno porque ya están guardando un factor coseno junto con el diferencial para que lo compense. O pueden distribuir coseno, separarlo en dos antiderivadas y luego hacer el cambio de variable, como ustedes prefieran. En este caso, yo a la expresión ya, digamos así, compacta, le voy a hacer el cambio de variable. Sería u igual a seno, por lo tanto, diferencial de u es igual a coseno de x diferencial de x. De manera que toda esta expresión va a cambiar por diferencial de u. Este va a ser u al cuadrado y este va a ser u a la 4. Quiere decir que nuestra antiderivada se convierte en la antiderivada de u al cuadrado menos u a la 4 diferencial de u. Y por lo tanto, ya es fácil de resolver, ¿verdad? Aquí hubo un pequeño detalle, aquí no debió aparecer la variable x, fue un error a la hora de tipear la diapositiva, aquí es diferencial de x, ¿oyeron? Pero entonces fijamos nuestra atención acá. Entonces esto sería, la separo en dos antiderivadas y calculo. Sería u a la 3 sobre 3 y aquí u a la 5 sobre 5 más c. Finalmente, ¿qué hago? Me regreso en el cambio de variable que era seno y llego a mi resultado final. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa si ambos son impares? Tú escoges con cualquiera de los dos vas a trabajar. En este caso vamos a escoger descomponer al seno. Es decir, seno a la 5 le quito un factor lineal, entonces este que queda seno a la 4 lo voy a descomponer como seno al cuadrado y le voy a aplicar la identidad fundamental.
es decir, 1 menos coseno cuadrado. Entonces fíjate que ya toda esta expresión depende exclusivamente de coseno y estamos guardando seno de x diferencial de x al final. Entonces ustedes escogen, pueden primero desarrollar los cálculos algebraicos y posteriormente hacer el cambio de variable, o de plano desde ahora hacer el cambio de variable. Entonces, para dar versatilidad en los procedimientos, acá voy a hacer los cálculos. Acá tenemos un cuadrado perfecto, entonces sería cuadrado del primero, 1, menos 2 veces el primero por el segundo, sería menos 2 coseno cuadrado, más el cuadrado del segundo, sería coseno a la 4. Todo esto lo multiplica coseno a la 5 de x por seno de x. Ahora aquí nuevamente yo puedo seguir distribuyendo o puedo hacer el cambio de variable, la sustitución en este momento. Vamos a hacer la sustitución. Si digo que u es coseno de x, el diferencial de u será menos seno de x diferencial de x. Fíjate que ya lo tenemos acá, pero el menos está estorbando. Entonces sería menos diferencial de u igual a seno de x diferencial de x. ¿Qué indica esto? Que toda esta expresión se convierte en ¿quién? 1 menos 2 por u cuadrado más u a la 4, todo eso multiplicado por u a la 5, y como tengo seno de x diferencial de x por menos diferencial de u. Ahora sí, hago la distribución y lo separo en las antiderivadas, de tal manera que puedo separar, calcular cada una, ¿verdad? Esta sería u a la 6 sobre 6, u a la 7, u a la 8 sobre 8, perdón, pero como es sobre 8 y tenía un 2, se reduce a un cuarto, y aquí sería u a la 10 sobre 10. Y finalmente me regreso en el cambio de variable que fue coseno. Entonces fíjense que ustedes pueden escoger, si los dos son impares, ustedes pueden escoger con quién trabajar. Claro, si los dos son impares, pero son diferentes, entonces escojan al impar menor para que saquen menos cantidad de cálculo. Finalmente, con el caso 4, es cuando el producto, ambos exponentes son pares. Y vamos a utilizar las mismas fórmulas del caso 2. Por ejemplo, aquí tendríamos que utilizar ambas, sustituirlas automáticamente. ¿Ves? Hacemos un cálculo previo, sacamos este factor 2 por 2, sería un cuarto. Aquí hacemos diferencia de productos, ¿ok? Y aquí sustituimos esto por la identidad para hacerlo más pequeño, aunque nosotros hemos podido separarla también en dos antiderivadas acá. Y ahora aquí hacemos una sustitución. Hacemos u igual a 2x, diferencial de u igual a 2 diferencial de x, o sea, un medio diferencial de u es diferencial de x. Y esto hace que la expresión se facilite un poco. Este un medio va a multiplicar al un cuarto, será un octavo seno cuadrado de u, y resolvemos el seno cuadrado de u que ya lo hicimos anteriormente. Lo voy a colocar resultado automático porque fue el ejemplo 3. Ya esto se explicó. Luego distribuimos el 8 y nos regresamos en el cambio de variable de tal manera que el resultado final sería este. Entonces fíjense que hasta este momento hemos desarrollado las potencias de seno y coseno. Y lo que falta por decir es que tienen que ir practicando.